Para los profesores en los colegios, este reto del rompecráneos se convierte en un problema gravísimo, teniendo en cuenta que el artículo 44, numeral 4 de la Ley de Infancia y Adolescencia 1098 de 2006 en Colombia, reza taxativamente que los docentes deben garantizar, el verbo rector es garantizar, la vida, la integridad y la dignidad del estudiante en el ámbito escolar. Si a eso usted le suma el artículo 18 de la Ley de Infancia y Adolescencia 1098 de 2006, que dice que el maltrato infantil taxativamente reza que se constituye el maltrato infantil como un descuido, omisión o trato negligente, y si a usted rector o profesor orientador o coordinador le entregan un estudiante vivo y usted lo devuelve desnucado porque los otros dos irresponsables ignorantes le patearon en el aire y al caer de espaldas se desnucó porque estaban jugando el rompecráneos, ¿usted cree, rector, orientador, coordinador o profesor, que no le toca pagar ese muerto? Lo voy a desengañar un poquito. Lo van a investigar a usted por omisión, descuido y trato negligente, que es maltrato infantil. Lo van a investigar por un presunto abandono, que es el artículo 20, numeral 1 de la Ley de Infancia. Lo van a investigar a usted por cómplice, por omisión en unas presuntas lesiones personales, tentativa de homicidio o el homicidio consumado. Le van a aplicar además en la parte civil el artículo 2347 que habla del deber de cuidado, más el artículo penal de la Ley de Infancia y Adolescencia, que es el artículo 44, numeral 4, que le ordena, le obliga, le exige garantizar la vida, la integridad y la dignidad del menor. Adicional a ello, se encuentran el delito de lesiones personales en el Código Penal, en el Código Penal colombiano. Y entonces vemos que, por ejemplo, en el año 2019 se reportaron en el país, solo para el mes de enero, 8.352 casos de lesiones personales. Eso supera la de los vecinos de Latinoamérica. Y para 2020 ya van en 900 casos más que el año anterior. Si a eso le agrega a usted la irresponsabilidad, la ignorancia, y de pronto se podría decir que hasta la estupidez de estos estudiantes de someterse a jugar esta parafernalia en la cual pueden desnucar al compañero, pues entenderá usted que están bastante complicados los profesores en el tema de garantizar la vida, la integridad y la dignidad de sus estudiantes. Con base en eso, pues me dediqué hoy en la tarde a realizar y materializar este audio que seguramente lo va a poner en alerta, de tal manera que lo primero que usted tiene que hacer en todas las áreas y todas las materias de su colegio es convocar a los estudiantes a que no jueguen el rompecráneos, a que no se hagan partícipes de esa tentativa de homicidio o de ese homicidio consumado o de esas lesiones personales agravadas, dolosas, con daño permanente o con daño transitorio, agravadas por ser en contra de un menor de... Primero porque si son mayores de 14 años ya responden penalmente, según el artículo 139 de la Ley de Infancia y Adolescencia 1098 de 2006 en Colombia. Y segundo porque sus padres, los padres de familia, esos señores que van y matriculan y vuelven al final del año, pero que en el resto del tiempo nunca están pendientes de sus hijos, esos señores que violan la patria potestad, que es el artículo 288 del Código Civil, esos señores que toca rogarles para que vayan a los talleres de escuela de padres cuando es una obligación de ley, porque si no incurren en maltrato infantil por omisión, descuido, trato negligente, y también incurren en un presunto abandono, y además violan el contrato civil contractual de la matrícula que los obliga a asistir a sus hijos en todas las necesidades académicas, cognitivas, curriculares, emocionales, psicológicas u otras. Esos señores están obligados como padres de familia, tutores o cuidadores a responder por las acciones y las omisiones de sus hijos. Eso lo consagra el artículo 2348 del Código Civil. Artículo 2348 del Código Civil. Pero a ese agréguele también el artículo 288 del Código Civil que habla de la patria potestad. Y agréguele los artículos 10, 14 y 39 de la Ley de Infancia y Adolescencia 1098 del 2006.
Entonces su tarea, profesor, es en su clase exigirle a los estudiantes que no participen de esa bellaquería de juego, de esa aberración ignorante de estar causándole lesiones personales a sus compañeros. Tiene dos bifurcaciones este jueguito, este reto. En el primero es darle la patada en el aire para que caiga de espaldas y se desnuque. Y en el segundo es tomar un saco del colegio y lanzárselo por delante y jalarle los pies hacia atrás. Es decir, que se vaya de cara. O sea, que ya no se desnuque, sino que se fracture la cara o las muñecas o las manos. Entonces estos delincuentes disfrazados de estudiantes que le andan causando las lesiones personales a sus compañeros, estos delincuentes ni siquiera tienen la menor idea del problema jurídico penal y jurídico legal y jurídico civil en el que están metiéndose ellos y metiendo a sus padres como terceros civilmente responsables en Colombia, hablo en Colombia, artículo 2348 del Código Civil. De otro lado, los profesores entran en un máximo riesgo, porque tienen en su facultad y en sus, digamos, sus obligaciones de ley y dentro de sus compromisos y deberes, garantizar la vida, la integridad y la dignidad del menor. Y por supuesto, cuando aparece desnucado, pues no creo que le hayan garantizado mucho la vida. Cuando aparece fracturado, no creo que le hayan garantizado mucho la integridad. Los manuales de convivencia tienen que sufrir algunos cambios, ajustes y reformas en la medida en que usted no tenga consolidadas las lesiones personales en su manual de convivencia, porque si no están allí consagradas, pues usted cómo las va a sancionar o cómo va a exigir sanción sobre algo que no existe en su manual. Viola el principio de taxatividad, viola el principio de publicidad de las normas, viola el principio de legalidad, viola el derecho a la defensa, viola también el principio de igualdad en armas y el principio de lealtad procesal. Usted no le está dando a conocer al estudiante que es un delincuente, que está cometiendo un delito, que es una infracción de ley, que es una situación tipo 3, que es una tentativa de homicidio o unas lesiones personales o la consumación de un asesinato. Por supuesto, si no está la tentación, pues no está la tarea. Es decir, si usted le hace claridad a los estudiantes, ellos no van a caer en la tentación. Pero si usted no se lo hace saber y no le dice que puede ir a la cárcel, que puede mandar a la cárcel a los papás o que los va a poner a pagar miles de millones de pesos por un homicidio, pues entonces el trabajo será nulo. Si su manual de convivencia no tiene tipicidad de las faltas, ¿usted cómo lo va a exigir? ¿Cómo le va a exigir usted algo al estudiante que no reposa en el manual? Me gustaría saber cómo. Me gustaría saber. Porque la sentencia T565 del 2013, Corte Constitucional, dice que los manuales de convivencia deben ser respetuosos de los principios de legalidad y tipicidad de las faltas y también de las sanciones, y que en consecuencia los estudiantes solo deben ser investigados y sancionados por aquellas faltas que hayan sido previstas con anterioridad a la comisión de esa conducta, y que de ser ello procedente la sanción imponible a ese estudiante también debió haber estado provista en el ordenamiento de la institución educativa que se llama manual de convivencia. Y porque el ejercicio de la potestad disciplinaria, o sea, el derecho sancionador, exige que usted se base en los principios de contradicción y defensa, así como de presunción de la inocencia. Y si no, usted viola la ruta de atención escolar, porque si le aparece un estudiante desnucado o con la cara partida, es porque usted no operó en promoción y prevención, ni hizo un abordaje de atención, ni tampoco le hizo un seguimiento a este juego bellaco y bizarro del rompecráneos. Y entonces se va a meter en graves problemas por omisión, De otro lado, usted debe entender que los padres de familia vienen siendo los responsables de las acciones o las omisiones que cometan sus hijos. Pero que usted, profesor, si es de un colegio oficial, a usted le van a aplicar el artículo 414 del Código Penal,
que le da entre 32 a 90 meses de cárcel, porque el servidor público que omita, retarde, rehúse o deniegue un acto propio de sus funciones, en este caso el deber de cuidado y en este caso garantizar la vida, la integridad y dignidad del menor, o sea, los artículos 23, 47 del Código Civil y artículo 44, numeral 4 de la Ley de Infancia, pues usted incurrirá en prisión de 32 a 90 meses, porque incurrió en prevaricato por omisión y por eso asesinaron 2 compañeros al de la mitad. O la compañerita inteligente le pasó el saco por delante a la compañera, le jaló los tobillos hacia atrás y le partió la cara. Y esa cirugía plástica alguien la tiene que pagar. Obviamente no paga usted solo, profesor. Los papás de la agresora también pagan. Pero eso en nada lo alivia a usted. Absolutamente en nada lo alivia a usted. Entonces tome precauciones. Tome precauciones. Y entérese que en Colombia, en el Código Penal, se establece el delito de las lesiones personales en el artículo 111 del Código Penal. Dice taxativamente que el que cause a otro un daño en el cuerpo o en su salud incurrirá en las sanciones establecidas en los artículos siguientes. Y en el 112, artículo 112 del Código Penal, habla de una incapacidad para trabajar o enfermedad, y que si el daño consiste en una incapacidad para trabajar o en una enfermedad que no pasa de 30 días, la prisión será de 1 a 2 años. Pero que si el daño consistiera en una incapacidad para trabajar o enfermedad superior a unos 30 días, sin que exceda 90 días, o sea, sin que exceda 3 meses de incapacidad, la pena será de 1 a 3 años y una multa de 5 a 10 salarios mínimos. Pero que si pasa de 90 días, o sea que le fracturó el cráneo, lo fisuró y lo dejó en coma, la pena será de 2 a 5 años. Si no le meten la tentativa de homicidio o se muere y viene siendo un homicidio que da 26 años de cárcel. El artículo 113 del Código Penal habla de una deformidad, es decir, cuando le tiran el saco por delante a la estudiante, le jalan los tobillos hacia atrás, no alcanza a poner las manos y se fractura el rostro, y ese daño consiste en una deformidad física transitoria, la pena de prisión será de 1 a 6 años y una multa de 15 a 25 salarios. Pero si fuera un daño permanente, o sea que la cirugía plástica no le puede arreglar el rostro, la prisión será de 2 a 7 años y la multa de 26 a 36 salarios. De otro lado, si la perturbación es funcional, artículo 114 del Código Penal, perturbación funcional, que puede ser transitoria o de un órgano o de un miembro, o sea, los brazos, las muñecas, los pies, las manos, la prisión será de 2 a 7 años y una multa de 15 a 25 salarios. Pero si fuera permanente, la pena se eleva a 3 a 8 años. Si la perturbación es psíquica y es psíquica transitoria, la prisión es de 2 a 7 años. Pero si fuera una perturbación psíquica permanente, es de 3 a 9 años. Si pierde un órgano o miembro y hay una pérdida anatómica o funcional de un órgano o miembro, de una muñeca, de un brazo, de un codo, la pena será de 6 a 10 años y se aumentará en una tercera parte si pierde la parte anatómica del órgano o miembro. De otro lado, puede suceder que la niña esté embarazadita y que le pongan el saco y la hagan caer y ella no esté para que está embarazada o está embarazada, pero no se le nota. Entonces vendría el artículo 118 del Código Penal. 118 del Código Penal. Entonces aumentan la pena de una tercera parte a la mitad por estar embarazadita. Y si ellos se escudan en que fue sin culpa, que ellos no querían lesionarlo, pues la pena es de 1 a 3 años. Con culpa o sin culpa hay pena. Y tienen una gravación punitiva que está en el artículo 121 del Código Penal. Y entonces las penas se elevarán en una tercera parte. Entonces es importante que usted sepa, vuelvo y le repito, que desde el artículo 111 al 121 del Código Penal se encuentran las lesiones personales y que allí encajan
los delitos que están cometiendo estos maravillosos estudiantes que se disfrazan de delincuentes jugando a causarle lesiones personales a sus compañeros, porque es un reto viral, porque es un reto de moda, porque queremos ser chimpancés imitadores, pero no medimos las consecuencias, porque imitamos irracionalmente como los chimpancés, pero no queremos asumir consecuencias. O sea que no es libre, sino libertino. O sea que no genera ningún desarrollo y no le brinda carácter porque no le enriquece de nada su personalidad. No lo hace ni único ni irrepetible. Lo hace un delincuente que va a meter en problemas a los papás y va a meter en problemas a los profesores que no pueden estar atentos a toda hora de los daños y perjuicios que se le causen a otros estudiantes. La solución, ya le monté el problema, ya le di los artículos. Los que conocen de mis conferencias o han estado saben que mi manera de trabajar es así. Le brindo la casuística, le brindo los artículos, le brindo el problema y finalmente si lo tiene, le brindo la solución. Si lo tiene, le brindo la solución. La solución es que usted desarrolle unos talleres escuela de padres de familia y les haga conocer a los padres de familia de la responsabilidad penal que ellos tienen en infancia y adolescencia en restablecimiento de derechos. Que sus hijos mayores de 14 años ya cometen delitos y que los van a imputar en restablecimiento de derechos por lesiones personales, por tentativa de homicidio o por materialización del mismo. Que le haga usted saber a los padres de familia que el artículo 2347, que es el deber de cuidado, les obliga a que le adviertan a sus hijos que no jueguen esas aberraciones bizarras y que el artículo 2348 del Código Civil los obliga a pagar e indemnizar, aportar de su pecunio, de su dinero, de su bolsillo, todos los gastos por daños y perjuicios que le cause un estudiante a otro. Artículo 2348 del Código Civil colombiano. Artículo 2348 del Código Civil colombiano. Esa es la solución, realizar unos talleres escuela de padres, enviar mensajes a los WhatsApp de los padres, enviar mensajes a través de la página web de su colegio, enviar mensajes a través de los correos de los padres, advirtiendo y socializando respecto de la responsabilidad penal adolescente y de la responsabilidad en tercero civilmente responsable de los papás. Es decir, que asuman las acciones o las omisiones de sus hijos. Porque los que ostentan la patria potestad no son los profesores, ni usted está en una sala cuna para estar cuidando estudiante por estudiante. Los padres también tienen que hacer su tarea.